En el tercer aniversario de mi matrimonio con él, descubrí una vieja entrada de blog que había escrito. En ella contaba cómo él y su primer amor habían sido separados por circunstancias fuera de su control, lo que lo obligó a casarse con la hija de nuestros vecinos de al lado, quienes habían albergado sentimientos por él durante años. Casualmente, yo era la hija de ese vecino, un obstáculo trágico en una historia de amor, que se interponía en el camino del protagonista y su verdadero amor. El drama comenzó cuando visité su lugar de trabajo para ver a Evan. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, lo primero que oí fueron gritos, acompañados por el sonido de puños golpeando la carne. Era la voz de la madre de Evan. «Evan está casado. ¿Por qué has vuelto? Tu madre se llevó al padre de Evan. ¿Estás aquí para llevarte también a mi hijo? ¡Eres una mujer insolente!». Era la primera vez que veía a la madre de Evan, que por lo general era serena, perder los estribos de esa manera. Evan sostenía a alguien con fuerza entre sus brazos, como si estuviera guardando un preciado tesoro. Traté de llamarlo por su nombre, pero de repente alguien me empujó. Mi brazo golpeó el borde de una mesa y mis palabras se convirtieron en un grito de dolor y asombro. Evan me miró y soltó rápidamente a la persona que sostenía, aparentemente con la intención de ayudarme. Pero entonces se dio cuenta de que su madre estaba recogiendo una pequeña maceta con una planta. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta para proteger a la niña una vez más. La maceta le golpeó la cabeza directamente y la sangre empezó a correrle por la cara. Los ruidos a su alrededor se volvieron cada vez más caóticos. Oí a la madre de Evan gritar desesperadamente su nombre. «¡Evan!». La niña en sus brazos sollozaba. «¿Estás bien, Evan?». Evan, con una voz apenas por encima de un susurro, respondió. «Siempre que estés bien». La conmoción culminó con Evan perdiendo el conocimiento y siendo llevado de urgencia al hospital. Antes de irme, él tomó mi mano y susurró suavemente mi nombre una última vez. «Lila». La madre de Evan prometió explicarme todo en casa y me pidió que fuera al hospital para ver cómo estaba Evan. Cuando llegué, ya había anochecido. El amigo de Evan, Marcus, estaba esperando junto a la puerta de la habitación del hospital. En cuanto me vio, empezó a hablar, pero lo agarré de la muñeca con firmeza y lo hice callar. La puerta de la habitación estaba entreabierta y podía oír las súplicas juguetonas de una niña en el interior. «Solo dale un mordisco. Lo hice especialmente para ti». Evan suspiró suavemente. «Sofía, no tienes que hacerlo». Antes de que pudiera continuar, los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, lo que la hacía parecer frágil y triste. Evan dejó de hablar y, obediente, tomó la cucharada de avena que ella le ofrecía. No me perdí la fugaz expresión de dolor en su rostro. Le habían hecho daño. Sofía no parecía una persona que supiera cuidar de los demás. Marcus tiró de mi camisa con su mano libre, con el rostro abatido. Solté su muñeca y noté que ya había aparecido una marca roja. «Lo siento». «Está bien», respondió. «Es de Evan». «Lo sé». Dudó un momento, como si fuera a decir algo más, pero las voces en la habitación se hicieron más fuertes. Sofía parecía estar llorando. «Solo estoy aquí porque no puedo dejar de preocuparme por ti. Te lastimaste por mi culpa. ¿No tengo derecho a cuidarte, Evan? Nosotros claramente, nos amábamos tanto». El sonido de la tela al rozar indicó que Evan la estaba sosteniendo. Sus voces se suavizaron nuevamente, como susurros entre amantes. «Lila». Marcus me llamó suavemente. «No llores». Me toqué la mejilla mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¡Qué vergüenza! Bajé la cabeza y me tapé los ojos. Me voy ahora. Evan y yo habíamos tenido una boda relámpago 3 años antes. Yo acababa de graduarme y había regresado al país, y mis padres organizaron una fiesta de bienvenida. Evan había ido a buscarme en coche.
Ni siquiera la relajante música instrumental del coche podía aliviar la incomodidad de no vernos en 3 años, ni el nerviosismo de estar a solas con alguien a quien había amado en secreto durante tanto tiempo. Charlamos de vez en cuando durante el trayecto, pero cuando nos acercábamos a nuestro destino, de repente se me atascó el cinturón de seguridad. Me puse a tientas, nerviosa. Evan se rió entre dientes, se inclinó y me desabrochó el cinturón. El leve aroma a cedro me envolvió. Mi cuerpo se puso rígido. Evan levantó la vista, notó mi reacción y me alborotó el pelo con suavidad. Solo han pasado unos años. ¿Por qué estás tan distante ahora? ¿No dijiste que querías casarte conmigo cuando eras pequeña? Evan rara vez bromeaba de esa manera. Mi rostro se puso rojo como un tomate, y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Esta sensación surrealista duró toda la fiesta, hasta que él, sosteniendo flores, confesó sus sentimientos frente a nuestras dos familias bajo las luces deslumbrantes. El joven al que había apreciado durante más de una década, con los ojos brillantes y una sonrisa cálida, dijo: «He esperado tanto tiempo para que regresaras, Lila». Sentí que un sueño que había imaginado a menudo cuando era niña se había hecho realidad de repente. En ese momento, creí que debía ser la persona más feliz del mundo. Nuestra vida de casada era maravillosa. Evan era increíblemente atento. Me cuidaba durante mis períodos. Se quedaba a mi lado cuando estaba enferma y siempre me cuidaba en la vida cotidiana. Admiraba lo bien que me trataba y quería corresponderle aún más. Fue más tarde cuando descubrí que había desarrollado esa paciencia y esa amabilidad gradualmente hacia Sofía. Si no hubiera sido por un amigo que encontró su publicación en el blog y la compartió conmigo, tal vez no me habría enterado. Me enamoré de la hija de la amante de mi padre. ¿Qué debo hacer? Sé que no debería, pero no puedo controlar mis sentimientos. Es tan dulce, casi como una niña. Siempre me abraza y me dice que quiere estar conmigo para siempre. Cuando mi madre se enteró, no nos dejó estar juntos. Cuando me quedé con William, mi madre amenazó con quitarse la vida para separarnos. No quiero lastimar a mi madre, pero tampoco quiero que William esté triste. «Estás loca. Imagínate cuánto debe estar sufriendo tu mamá. Te apoyo». ¿Por qué el amor debe ser destruido? Mi madre presionó demasiado. Sostuvo un cuchillo y me preguntó si quería a William o a ella. En ese momento, me di cuenta de lo mucho mayor que parecía mi madre. No podía desafiarla. ¿Qué pasa con William? ¿No dijiste que querías estar con él para siempre? Deja de lastimar a tu madre. Terminé mi relación con William. Mi madre todavía no estaba satisfecha. Me presionó para que me casara rápidamente. La hija de la vecina estaba regresando de estudiar en el extranjero. Crecimos juntos y su madre a menudo mencionaba que yo le gustaba. Mi madre insistió en que me casara con ella. Le propuse matrimonio a la hija de la vecina. ¿Qué estás haciendo? Ahora has hecho daño a otra persona. ¿Qué pasa con William? Ella es a quien has hecho más daño. La entrada del blog concluía con una respuesta a una pregunta. Me casé ese día. Ahora soy el marido de otra persona. Alguien le preguntó: ¿qué pasa con William? ¿Aún lo amas? Respondió: sí. La fecha de esa respuesta fue el 14 de julio a las 10:15 la mañana de mi boda con Evan. A las 10 a.m. estaba sentada en mi habitación, vestida con un hermoso vestido de novia y con un maquillaje impecable. Mi mejor amiga estaba de pie junto a la puerta, lista para que llegara el novio. En ese momento, pensé que finalmente me casaría con el hombre al que había amado durante 10 años. ¡Qué maravilloso! Esa noche, Evan nunca regresó a casa. Cuando terminé de leer el artículo, tenía la cara empapada de lágrimas y el aire en la habitación se sentía enrarecido, dejándome sin aliento. Consideré salir al jardín para tomar un poco de aire fresco. Entre las sombras oscilantes de los árboles, vi una figura familiar en la distancia. Evan estaba de pie bajo una farola, con Sofía mirándolo, los dos muy juntos. Sofía.
Ya no podemos hacer esto. Ya estoy casado. Ella es una buena persona. No puedo hacerle daño. La tenue luz suavizó el rostro de Sofía. Parecía que estaba a punto de llorar, pero intentó contenerse, fingiendo ser fuerte. Lo sé. No puedo olvidarte. Por eso volví. Trabajar en tu empresa, verte todos los días, es suficiente. No debería querer más. Evan, me controlaré, respondió, sus últimas palabras confusas. En el momento en que las lágrimas de Sofía comenzaron a caer, vi el profundo dolor en los ojos de Evan, inconfundible. Antes de que se diera cuenta, ya había atraído a Sofía hacia sus brazos para consolarla. Era una imagen tan familiar porque, cuando yo lloraba, él me abrazaba de esa manera muchas veces. Me limpiaba las lágrimas con suavidad y me consolaba. Cada vez que me sentía deprimida, Evan me daba un regalo después, como si fuera una niña. Siempre le decía, la próxima vez no hay necesidad de eso. Él simplemente me abrazaba y sonreía suavemente. Si te hace feliz, haré lo que sea. El viento susurraba en mis oídos, pero aún podía escuchar mi propio corazón rompiéndose. Ese día, pasé de querer desesperadamente enfrentar a Evan a llorar sola, hasta que no pude contenerme más. Finalmente, elegí un camino diferente, dejarlos ser felices juntos. Pero el mundo no es así. Cuando salí del hospital, no fui a casa. En cambio, fui en coche a casa de mis padres. Mi madre me miró sorprendida cuando abrió la puerta y sonrió. ¿Qué te trae por aquí de repente? Forcé una sonrisa y dije, solo os extrañé, eso es todo. Mi madre miró hacia atrás. ¿Dónde está Evan? ¿No vino contigo? Está en el hospital. ¿Qué? ¿Está en el hospital? ¿Qué pasó? Se golpeó la cabeza, pero el médico dijo que no es nada grave. Omití la parte sobre la madre de Evan. ¿Por qué no estás con él? La sonrisa de mi madre se volvió un poco pícara. Ella siempre había sido perceptiva, viendo a través de mis sentimientos por Evan, pero pretendiendo no saberlo, mientras sutilmente me alentaba a acercarme a él siempre que podía. Después de todos estos años de anhelo, finalmente obtuviste lo que querías. Agárrate fuerte, ¿de acuerdo? No, no es eso. Estoy lejos de conseguir lo que quería. Recién me di cuenta de que lo que pensé que era buena suerte era simplemente que Evan se conformaba con alguien ya que no podía casarse con la persona que realmente amaba. Me ha gustado Evan desde que era pequeña. Mis padres siempre estaban ocupados. Cuando Evan llegaba a casa de la escuela y me encontraba esperándolos en la puerta, me llevaba a su casa. Me ayudaba con la tarea o veía dibujos animados conmigo. Esa noche, mis padres nunca regresaron. Me quedé dormida en su habitación mientras leía cómics, solo para despertarme con una tormenta afuera. Tuve una pesadilla y estaba aterrorizada por los truenos, llorando por mis padres. Evan entró corriendo desde la habitación de al lado, incluso perdió una zapatilla en el camino. Lila. Mi cara estaba cubierta de lágrimas y mocos, y Evan no pudo contener la risa. Agarró una toalla mojada para limpiarme la cara, consolándome mientras me limpiaba. Está bien, está bien. Fue solo un sueño, pero cuanto más me consolaba, más fuerte lloraba. Finalmente, lloré hasta quedarme dormida, sosteniendo la mano de Evan. Recuerdo que él estaba de pie junto a la cama, diciendo que se quedaría conmigo. ¿Siempre te quedarás conmigo? Lo haré. ¿Te quedarás conmigo por siempre y para siempre? Lo haré. Ya entonces sabía que las palabras dichas a la ligera no siempre son confiables, pero si los sentimientos pudieran controlarse, no me habría enamorado de él, persiguiéndolo como una polilla a la llama durante tantos años. No volví a visitar a Evan en el hospital. Cuando me lo pidió, simplemente le dije que estaba en casa de mis padres. Su herida en la cabeza no era grave. Le dieron el alta a los pocos días. Era Año Nuevo cuando vino a buscarme para cenar en casa. Él estaba de pie junto a la puerta, alto y elegante,
Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando me vio. Lila, estás hermosa hoy. Evan nunca se contuvo a la hora de hacer cumplidos. En el pasado me habría avergonzado, pero con el tiempo gané más confianza y me gustó aún más. Bajé la mirada, evitando sus ojos. Vamos. Evan se detuvo un momento y luego se despidió educadamente de mis padres. Para entonces, la madre de Evan se había calmado y había vuelto a su habitual actitud amable. No quería hablar del incidente del día y yo también fingí haberlo olvidado. Parecía feliz de verme tomar mi mano. Lila, te compré algunos collares y pulseras. Ven a probártelos. La cocina está en buenas manos con los chicos. Evan colgó mi abrigo y sonrió. Adelante. Las joyas que compró la madre de Evan brillaban bajo las luces, casi cegadoras. Me ayudó a probarme cada pieza y me dijo, «Es tan perfecta». Después de la última pieza, la cena estaba lista. El ambiente en la mesa era cálido, pero se sentía un poco extraño, como si algo estuviera oculto. Todos parecían estar ocultando algo. En el momento en que sonó el timbre, me moví más rápido que Evan y abrí la puerta. Afuera estaba una invitada inesperada. Sofía. Parecía que Sofía se había apresurado a llegar, con la frente ligeramente húmeda de sudor. En el breve momento en que me quedé allí en estado de shock, Evan ya se había acercado. ¡Lila! En el momento en que Sofía lo vio detrás de mí, se le cayeron las lágrimas. ¿A dónde fuiste? Te dieron de alta sin decirme nada. ¿Sabes lo preocupada que estaba? Me volví para mirar a Evan. Mantenía una fachada tranquila y se aclaró la garganta ligeramente. Evan, ¿quién es ella? Evan no respondió. Sofía pasó a mi lado y corrió hacia él. En la mesa, los padres de Evan también la habían notado. Vi que la expresión del rostro de su madre cambiaba al instante. ¿Tú? Pero el padre de Evan, que estaba sentado a su lado, la agarró rápidamente del hombro. Es la hija de mi amiga. Solía ser buena amiga de Evan. ¿Es así? Sonreí. Conozco a Evan desde hace más de 10 años. No creo haberla conocido nunca. Ah, la conoció durante esos años en los que estuviste estudiando en el extranjero. Sonreí de nuevo, dejando pasar su mentira. Bueno, ya que estás aquí, únete a nosotros para cenar. El padre de Evan agregó un tazón y una silla para Sofía. Se suponía que sería una reunión familiar, pero de repente apareció un extraño. Sofía se sentó al lado de Evan y, justo frente a su madre, siguió apilando comida en su plato con cariño. Cuando tomó otro hongo para colocarlo en su tazón, la detuve. «No le gusta eso». Miré a Sofía con calma, quitándole también la zanahoria que ella tenía intención de darle. Es alérgico a las zanahorias. La sonrisa de Sofía se congeló al instante. La atmósfera se tensó. ¿Está bien? Evan habló de repente, rompiendo el incómodo silencio. Como para demostrar que realmente no le importaba, compró un camarón para Sofía. Tal como se menciona en esa publicación, la comida favorita de Sofía. La vergüenza de Sofía se desvaneció y fue reemplazada por alegría. «¿Aún recuerdas lo que me encanta?» Evan pareció darse cuenta de algo y también me trajo comida. «Lila, prueba esto. Está bueno». «Pero a mí no me gustó. Prefiero sal y pimienta, estofado o a la parrilla. Cualquier cosa menos hervida». Observé cómo Sofía mojaba los camarones en la salsa y los mordía con una expresión de felicidad en su rostro. Y entonces me di cuenta. Los favorecidos siempre tienen el privilegio de dar las cosas por sentado. Al igual que Evan con Sofía, al igual que yo con Evan. De repente, la comida en mi boca se sintió difícil de tragar y perdí el apetito por completo. «Tengo algo que hacer esta noche. Me voy ahora». «¿A dónde? ¿Necesitas que te lleve?», preguntó Evan. Lo miré, y mi visión periférica captó la mano de Sofía cubriendo lentamente la suya debajo de la mesa. «No, está bien».
Me levanté y me fui de inmediato, llamando a una amiga para salir a beber. Medio borracho, miré vagamente a Ana mientras apoyaba la barbilla en su mano y preguntaba: ¿qué pasa? ¿Algo te molesta últimamente? Me quedé en silencio, bebiendo trago tras trago. El trabajo va bien, eres hermosa y tu marido es el chico del que has estado enamorada durante años. La vida parece perfecta. Lila, con tu vida organizada, si no eres el epítome del éxito, al menos eres la favorita del destino. Entonces, ¿qué te molesta? No pude animarme a decirlo. Ana no presionó, solo me hizo compañía en mi bebida silenciosa. Terminé abrazando el inodoro y vomitando 2 veces en el baño, tan borracha que estaba fuera de mí. Sin saber nada más que hacer, Ana llamó a Evan. Cuando Evan vino a buscarme al bar, me quedé como una estatua bajo la farola de la entrada. Pero en cuanto lo vi, se me empezaron a caer las lágrimas. Evan se detuvo, sorprendido, y sacó un pañuelo de papel del bolsillo. Mientras me limpiaba las lágrimas, no evité su contacto. Me quedé mirándolo sin comprender. «Te pareces mucho a alguien que me gusta», dije. Evan se rió entre dientes. «Ah, sí. ¿Cómo se llama?» «Evan». Sonrió, y sonrió como una flor nocturna en la oscuridad. Lo miré, con la mente mareada. «¿Sabes una cosa? Me gusta desde hace tanto, tanto tiempo, pero nunca me atreví a decírselo». «¿Cuánto tiempo es tanto? ¿En qué año estamos?», pregunté. Eva nombró el año y yo conté con los dedos varias veces hasta que finalmente lo supe. 10 años. La luz que venía desde arriba arrojó un suave resplandor sobre el cabello alborotado de Evan, haciéndolo parecer casi translúcido. Su hermoso rostro se congeló. «¿No me crees?», pregunté. Sacudió la cabeza, molesto. Tomé mi teléfono y abrí mi álbum privado. Todavía achispada, busqué torpemente la contraseña, ingresándola incorrectamente varias veces. La pregunta era de hace años. «¿Quién te gusta?». Una pregunta muy tonta de mi adolescencia. Escribí 2 letras. En la foto apareció el rostro de un Evan mucho más joven. «Mira esto», dije, tocando una foto. La encontré en el sitio web de la escuela. La foto capturó a Evan en el sprint final de una carrera de larga distancia. Hice zoom y me encontré empujada entre la multitud. Él estaba corriendo y yo quería darle agua, pero había demasiada gente. No pude acercarme y, al final, le quitó agua a otra chica. Suspiré. Ese momento realmente me dolió. Pero, más tarde, cuando encontré esta foto en el sitio web de la escuela, me hizo sentir mejor. Aunque no podía darle el agua, estábamos en el mismo cuadro. Me reí, recordando cómo había agarrado esa botella de agua todo el día como una idiota, como si hubiera comprado mi pastel favorito y lo hubiera encontrado aplastado en el camino a casa. Me sentí destrozada, pero en el momento en que vi esa foto, me sentí viva de nuevo. Al menos fui capturada en ese momento de su victoria. ¿Y esta? Le mostré otra foto. La encontré en el álbum de mi mamá. Era de mi 10º cumpleaños, cuando Evan vino a celebrarlo conmigo. Nos tomamos de la mano y actuamos para los adultos. Evan llevaba un traje diminuto y yo un vestido mullido, como una pareja pequeña. Incluso la usé como fondo de mi perfil, le dije. Mis amigos no paraban de decir que me veía muy linda de niña. Me pregunté qué pensaría si alguna vez la hubiera visto. ¿Mentiría y diría que es solo porque la foto es linda? ¿O simplemente lo admitiría porque quería que la vieras o porque me gustas? Pero nunca lo hizo. Nunca se dio cuenta. 10 años es un tiempo muy, muy largo. Estas pequeñas cosas las he guardado en mi interior durante tanto tiempo. Están tan claras en mi mente. Son infinitas. Al final, tenía la boca seca, pero no podía terminar de pensar en todos los pensamientos que tenía sobre este amor que duraba una década. Y cuando terminé, de repente él me atrajo hacia sus brazos. El abrazo de Evan era cálido, no solo a través de su ropa, sino en el latido de su corazón y el suave ritmo de sus emociones debajo de ella.
Me abrazó con tanta fuerza. Su mano temblaba ligeramente. «Te amo». Su aliento aterrizó suavemente junto a mi oído, cálido y con una voz ligeramente entrecortada. «Lila, yo también te amo». En los brazos de Evan, mi rostro estaba seco y el viento frío me hizo recobrar la sobriedad considerablemente. Miré hacia arriba, hacia la luz blanca cegadora, durante un largo, largo rato. Luego hablé en voz baja. «Mentiroso, Evan. Eres un mentiroso». Cuando me desperté, me dolía la cabeza. Evan me oyó moverme y apareció en la puerta del dormitorio. «Lila, te preparé una sopa para la resaca». Me froté las sienes y asentí. Después de refrescarme, fui a la mesa del comedor, donde estaban listos el desayuno y la sopa. Me bebí la sopa de un trago, solo para descubrir que había dejado un caramelo al lado. «Lila». Evan bajó las escaleras, sosteniendo una corbata, sonriéndome. Hice una pausa. Luego tomé la corbata y lo ayudé a ponérsela. Evan aprovechó la oportunidad para inclinarse y besarme la frente, murmurando dulcemente en mi oído: «Espérame a que vuelva», tal como cuando éramos recién casados. Me quedé perdida en mis pensamientos por un momento y cuando salí de ellos, Evan ya se había ido. Poco después de que se fuera, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí, y la voz del otro lado me resultó familiar. Era Sofía. Quería quedar conmigo. Por el camino, pensé en todas las formas en que Sofía podría iniciar la conversación. Tal vez, como un personaje de novela, declararía con arrogancia: «Él solo me ama a mí». O tal vez me diría que me alejara. Pero no lo hizo. Sofía había llegado antes que yo. Cuando nos conocimos, me saludó y empezó a contarme cosas sobre ella y Evan. Estuve con Evan 2 años y siempre fue muy bueno conmigo. De hecho, siempre supe quién era. Cuando era joven, lo envidiaba. Tenía una familia feliz. Sus padres lo adoraban. Mi madre nunca se preocupó por mí, hasta que conoció al padre de Evan. A veces él venía de visita y me traía pequeños regalos, pero yo sabía que era solo porque amaba a mi madre. Hasta que empecé a salir con Evan. Era muy cariñoso, siempre se preocupaba por si yo comía bien y dormía profundamente. Me decía: «No te preocupes, estoy aquí», y resolvía todos mis problemas. Me parecía que era un regalo del cielo para compensar todo el descuido que había sufrido. Pensé que estaríamos juntos para siempre, hasta que su madre se enteró. Su voz tembló mientras continuaba, su tono lleno de desesperación repentina. «Él se dio por vencido conmigo». Su mirada se desvió hacia mí. Su voz se suavizó con tristeza. «Por favor, ¿podrías devolvérmelo? Por favor. Realmente lo amo». Las lágrimas corrieron por su rostro, cayendo sobre la mesa. Ella sollozaba, pero aún se comportaba con el orgullo de alguien que alguna vez fue amado. No dije nada. Solo me toqué el pecho. «Pero ya no duele como antes». «¿Por qué no se lo dices a Evan?», pregunté. «Pídele que me deje y esté contigo». Sofía estaba atónita, una lágrima congelada en sus pestañas. «Él... no quiero ponerlo en esa posición». Sonreí, mirándola con calma. «¿De verdad amas a Evan?». «Sí», respondió con firmeza. Pero me reía. «Entonces, dime, ¿cuál es la comida favorita de Evan?». Sofía se quedó en silencio, abriendo y cerrando la boca, incapaz de pronunciar una palabra. Si estabais tan enamorados, ¿por qué uno dudaba y el otro no se daba cuenta? Tal vez mi risa la había provocado, porque la expresión de Sofía pasó de la dulzura a la ira. «Lila, si insistes en hacer esto, no me culpes. Él nunca me dejará ir». Sofía no estaba hablando solo. Cuando Evan llegó tarde a casa del trabajo, noté el leve aroma a melocotón que una vez había olido en ella. Estaba acurrucada en el sofá viendo un anime. Evan se cambió de zapatos e intentó abrazarme.
Lo esquivé. En la pantalla, la protagonista femenina se estaba confesando al protagonista masculino. ¿Quién dudó? Ella le preguntó si la amaba. Miré a Evan. Él me estaba mirando, sus ojos solo me miraban a mí. Como cuando éramos niños, y él se sentaba conmigo después de la escuela, viendo anime mientras yo hacía mi tarea. Evan, dije con seriedad, siempre pensé que si me casaba, sería con alguien a quien amara. Evan sonrió y se agachó para levantarme del sofá. Me miró con una mirada sincera. Lila, ya me casé con la persona que amo. Bajé la mirada. Mentirosa. Sofía no ha desaparecido de mi mundo, aunque Evan hace todo lo posible por mantener la calma en la superficie. Pero ella se está volviendo cada vez más escandalosa. En mitad de la noche, sonó el teléfono de Evan y me despertó. Cuando abrí los ojos, lo vi ponerse la ropa a toda prisa. Al notar que estaba despierta, me miró con aire de disculpa. Lo siento, Lila. No era mi intención despertarte. Tengo que salir un rato, dijo y añadió. Vuelve a dormir. Asentí y me acosté en la cama, observándolo mientras salía de la habitación. Abajo, oí que la puerta se cerraba de golpe. Ahora, completamente despierta, me di cuenta de que había oído algo. Lloraba suavemente, con un tono frágil, y decía que había alguien fuera de su habitación, que tocaba a la puerta y a la ventana. Tengo mucho miedo, dijo. Evan, ¿podrías venir a quedarte conmigo? Tengo mucho miedo. Hasta un niño sabe que cuando uno está en problemas, llama a la policía. Pero ella decidió llamar al marido de otra persona. El día que el pronóstico del tiempo predijo la primera nevada, Evan y yo habíamos hecho planes para cenar. Cuando fui a su oficina al mediodía para reunirme con él, parecía vacilante. ¿Evan? Pregunté. Hoy tengo un amigo que viene de visita desde el extranjero. No lo he visto en años, dijo. Puede que no pueda ir esta noche. Está bien, respondí. Evan sonrió, pero pude sentir alivio en su rostro. Te recogeré esta noche. ¿Dónde estarás? Preguntó. Le di una dirección y asintió. Me dirigí a un restaurante del centro, junto a los ventanales que iban del suelo al techo. Un pianista tocaba en el salón principal y la música fluía como un suave arroyo. Aunque habían pasado años, mi amiga Emma y yo retomamos la conversación justo donde la habíamos dejado, charlando sin parar mientras comíamos. Al caer la tarde, la nieve empezó a caer en suaves copos. Emma miró hacia afuera con deleite. Acabo de volver y ya está nevando. Tengo una suerte increíble, exclamó. Sonreí y miré hacia la plaza. Había bastante gente caminando por las calles y varias parejas cogidas de la mano. En medio de la nieve que caía, una chica se inclinó de repente y besó a su novio. Al verlos, me quedé helada. El restaurante estaba cálido, pero de repente me sentí como si me hubieran sumergido en el hielo y todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Qué pasa? Emma siguió mi mirada. Cuando vio a la pareja besándose, su expresión se suavizó con comprensión y se rió. Dicen que las parejas que se besan con la primera nevada serán felices juntas para siempre, bromeó. Lila, ¿extrañas a tu esposo? Preguntó. Gracias por pasar una velada tan romántica conmigo. Me quedé en silencio. Mi mirada se detuvo en la cariñosa pareja que finalmente se despedían, del brazo, paseando por la calle nevada. Después de una larga pausa, dije, «Ese es mi esposo». Vi el mensaje de Evan cuando aterricé. Había perdido varias llamadas y mensajes sin leer. A juzgar por el momento, probablemente era la mitad de la noche en casa. En el pasado, siempre se ponía ansioso cuando no podía comunicarse conmigo. Había solicitado este viaje de negocios justo después de despedirme de Emma, sin siquiera hacer la maleta. Así que sabía que no estaría en casa por un tiempo. Le respondí a Evan para avisarle que estaba en un viaje de negocios. Su respuesta fue inmediata. Está bien, vuelve pronto. Pero Sofía fue más rápida de lo que esperaba. Al día siguiente me envió una foto.
Una selfie frente al espejo en nuestro baño, envuelta en una toalla. La guardé rápidamente antes de que la borrara. Deja de malgastar tu energía. No voy a pedir el divorcio. Será mejor que te esfuerces con Evan. Cuando el proyecto terminó, habían pasado más de 2 semanas. Mi vida estaba volviendo gradualmente a la normalidad. El día que volé de regreso, Evan estaba en el aeropuerto para recogerme. No nos habíamos visto en semanas, pero parecía que había un muro grueso entre nosotros. Él fue el que más habló durante el viaje, mientras yo respondía distraídamente, concentrada en mi teléfono, respondiendo los mensajes de mis colegas. «Lila». La voz de Evan era vacilante. «¿Hay algo que te haya estado molestando últimamente?» Estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó inesperadamente y él presionó el altavoz sin querer. En el espacio reducido del auto, la voz de Sofía se escuchó claramente, arrastrando las palabras ligeramente mientras murmuraba el nombre de Evan. «Evan, estoy en el bar y creo que bebí demasiado. ¿Podrías venir a buscarme?» Me da vueltas la cabeza, siento que me tiemblan las piernas y alguien no deja de mirarme. Cuando miré hacia arriba, vi la expresión tensa de Evan en el espejo retrovisor. «Lo siento, yo...» empezó. «Adelante», lo interrumpí, mirándolo con calma en el espejo. «Lo siento, yo...» empezó de nuevo. «Adelante», repetí, mirándolo con calma. «Lila». «Ella es...» trató de explicar Evan. «Lo sé. La hija de un amigo», respondí rotundamente. Abrí la puerta del coche y salí. «De todos modos, tengo que pasar por la oficina. Ve a buscarla». Evan regresó antes de lo que esperaba, justo cuando terminaba de trasladar mis pertenencias del dormitorio principal al de invitados. «Lila, la dejé y volví enseguida». «¿Qué estás haciendo?», preguntó, desconcertado. «Me voy a mudar», respondí. «No he estado durmiendo bien últimamente. Nos volvimos más ocupados con el trabajo y a menudo volvíamos tarde a casa. Evan me esperaba despierto y mantenía las luces encendidas hasta que yo regresaba. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba, «¿Tienes hambre? ¿Quieres un refrigerio nocturno?». Yo sacudía la cabeza y me dirigía directamente a mi habitación sin hablar. Podía sentir la mirada de Evan en mi espalda, confundida y un poco dolida, pero no tenía ganas de gastar más energía en él o Sofía. Esto continuó hasta que asistimos juntos a un banquete. Me aferré a su brazo, mezclándome con los invitados. Gracias a él, conocí a algunos clientes potenciales. Al presentarme, decía, «Esta es mi esposa». La gente nos felicitaba, diciendo que formábamos una gran pareja, y yo me apoyaba ligeramente en su hombro, sonriendo tímidamente. «Ustedes dos se ven tan enamorados», comentó alguien. Me limité a sonreír. Después del banquete, en cuanto subimos al coche, aparté la mano del brazo de Evan. Parecía desconcertado, con la mano congelada en el aire. «Lila», murmuró, pero cuando vio mi expresión tranquila e indiferente, se quedó callado. Me apoyé en la ventanilla del coche, exhausta. «¿Por qué ya no te sientas en el asiento delantero?», preguntó. Me masajeé las sienes y respondí con desdén. «Simplemente no tengo ganas». El resto del trayecto a casa transcurrió en silencio. Me cambié de zapatos y me dirigí a mi habitación. «Lila», me detuvo la voz de Evan. «¿Cómo va tu insomnio? ¿Ha mejorado?». Sin mirar atrás, respondí. «No». De repente, me agarró la mano con fuerza. Sus dedos temblaban. «Lila». Su voz sonaba áspera por la desesperación. «Por favor, dime qué te pasa. ¿Por qué empezaste a dormir en una habitación separada tan pronto como regresaste? ¿Por qué vienes a casa cada vez más tarde? ¿Por qué actúas cariñosamente en público, pero ni siquiera me hablas en casa? ¿Por qué? Es como si ya no me quisieras. Déjame ir». Hablé con calma y él me soltó. Mi muñeca ya estaba enrojecida y me la froté para aliviar el dolor.
¿Hay algo que te gustaría admitir? Pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué? Respondió, confundido. Sostuve su mirada durante un largo momento. Como si, dije lentamente, besar a alguien a quien amas en la primera nevada se supone que trae felicidad para siempre. El rostro de Evan palideció. Su postura se encogió mientras susurraba. ¡Ya lo viste! Sofía había elegido el lugar más visible. Fue difícil no verlo, respondí, forzando una sonrisa que era más dolorosa que las lágrimas. Evan, mi voz era suave, pero mis palabras me hirieron profundamente. Cuando estaba borracho esa noche y te dije que te amaba desde hacía 10 años, me abrazaste y dijiste que tú también me amabas. Pero, ¿es ese el mismo sentimiento que tuviste cuando le dijiste a alguien en línea que amabas a Sofía hace 2 años? No es lo mismo, protestó. Él habló rápidamente, tratando de explicarse. Yo solo... Sonreí y cerré la puerta del dormitorio en su cara, sin dejarlo terminar. Ya no necesitaba una respuesta. Evan. Nunca le mencioné el divorcio a Evan. En cambio, me trataba mejor y se aferraba a mí más que nunca. Preparaba el desayuno antes del trabajo, me recogía después, me compraba flores, mis golosinas favoritas y todo tipo de regalos de lujo que pensó que me gustarían. Mis colegas a veces bromeaban. Lila, ¿cuál es tu secreto para tener un marido tan cariñoso? Yo solo sonreía. A veces, cuando Sofía llamaba, él le colgaba sutilmente. Sofía apareció un día de la nada. Fue en ese mismo café. Esta vez había perdido toda la compostura, sin nada de la arrogante desafío que alguna vez tuvo hacia mí. ¿Qué hiciste? Sofía me miró fijamente, agarrando su taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tomé un pequeño sorbo de café y le sonreí. No hice nada. Todo lo que hice fue recordarle cuánto lo amé una vez. Y luego, me fui. ¿Por qué debería divorciarme de él para darles lo que querían? ¿No sería mejor si él no pudiera tenerme y ella no pudiera tenerlo a él? Lila, él no te ama. Me ama a mí. ¡A mí! Sofía se volvió loca y me gritó. Su voz era alta pero carente de verdadera convicción. ¿Es así? Dejé mi café y me levanté. Entonces ve a convencer a Evan de que se divorcie de mí. ¿Puedes hacer eso, Sofía? Evan me invitó a una cita para el día de San Valentín. Acepté y elegí un restaurante que sería difícil de olvidar. Cuando Evan llegó, vi un destello de enojo en su rostro, pero lo disimuló rápidamente. Dejó una caja de regalo en la mesa. Vi esto hace un tiempo. Te queda bien. Gracias. La abrí y encontré un costoso collar de diamantes rosas. Lo siento, he estado muy ocupada últimamente. No tuve tiempo de comprarte un regalo antes. Está bien. Evan me dio una sonrisa cálida, casi de disculpa. El solo hecho de tenerte aquí hoy es el mejor regalo. Sus palabras fueron interrumpidas por el vino tinto que le cayó encima. Su camisa blanca estaba manchada, gotas rojas caían de su cabello sobre la mesa y toqué mi teléfono para comenzar a grabar, apuntando la cámara hacia ella. ¡Evan! La copa de vino de Sofía se rompió en el suelo. Su voz era aguda y desesperada. Estás pasando el día de San Valentín con ella. ¿Por qué no respondiste a mis mensajes? ¿Te has enamorado de ella? Dime, ¿es verdad? Evan se quedó en silencio. Se levantó para tomar una toalla de un camarero y se secó el vino de la cara. Los curiosos nos rodeaban por todos lados. Yo permanecí tranquilamente en mi asiento, observando este espectáculo. Lo siento. Ignorándola, Evan se volvió hacia mí. Lila, tuvimos un pequeño incidente. El camarero ya había intervenido para detener a Sofía. No te enfades, te lo compensaré. Lila. Los ojos de Sofía se dirigieron de repente hacia mí. Tú planeaste esto. Lo hiciste a propósito. Me querías aquí.
solo para hacerme quedar en ridículo. Tú planeaste esto. Lo hiciste a propósito. Me querías aquí solo para hacerme quedar en ridículo. Su rabia aumentó mientras agarraba una botella de la mesa y me la arrojaba. En un instante, alguien me protegió. El fuerte golpe del impacto fue inquietante. Evan me había atraído hacia sus brazos. Podía oír los latidos de su corazón latiendo cada vez más fuerte, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Sofía estaba allí, inmovilizada, con las manos todavía en medio del lanzamiento. Evan se dio la vuelta y le dio una bofetada, rápida y contundente. No he cambiado mi corazón. Sofía, ella es mi esposa. Se escucharon jadeos entre la multitud cuando alguien murmuró que Sofía estaba loca. Se atrevió a actuar delante de la esposa, sabiendo que ella era solo la amante. Sofía miró a Evan, con el rostro pálido y las lágrimas corriendo por sus mejillas. La escena finalmente terminó cuando el personal la escoltó afuera. Yo había perdido el apetito y Evan se veía hecho un desastre. Así que nos fuimos. Mientras esperábamos afuera un auto, Evan se disculpó. Lo siento, Lila. Quería que pasáramos una velada agradable, pero terminó así. Si estás libre, tal vez podríamos intentarlo de nuevo mañana. Mañana estoy ocupada, lo interrumpí. El aire entre nosotros de repente se sintió tenso. Reproduje un fragmento de la grabación. Cuando levanté la vista, encontré a Evan observándome. La mancha oscura en su camisa todavía se veía y su cabello colgaba, ensombreciendo sus ojos profundos y volteados hacia arriba. Había un dejo de rojo en el rabillo del ojo. Su voz se quebró cuando dijo, ¿por qué no estás enfadado? Conocía a Evan desde hacía más de 20 años. Lo había seguido a todas partes durante más de 10. Siempre había sido tranquilo, sereno e infinitamente amable, como un hermano mayor en el que podía confiar. Se acercó un paso más y me agarró la muñeca con suavidad, casi con miedo de sujetarla con demasiada fuerza. Se alzó sobre mí como una torre de cristal al borde del colapso. Dijo que le enviaste la dirección. Lila, ¿por qué no estás enojada? Puedes culparme. Solo una vez. Grítame. Golpéame. Discute conmigo. Lo que quieras, te lo daré. Por favor. Apoyó la cabeza en mi hombro y sentí una ligera humedad. Por favor, Lila. Lo que sea, pero no me dejes. El viento de finales de invierno todavía me hacía frío en la cara. Estaba envuelta en el aroma de su colonia de cedro. Me agarraba con fuerza. Su cálido aliento se deslizaba por mi cuello, pero mantuve mi postura rígida e inmóvil, como un maniquí. Evan se negaba a soltarme. Sabía que estaba esperando que dijera algo, pero me quedé callada. A la mañana siguiente, Evan actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano para prepararme el desayuno. Yo tenía prisa y no lo comí. Después de que llegué al trabajo, me envió el desayuno a domicilio. Cuando mi colega entró en mi oficina, me miró y me dijo, «Lila, ¿puedes terminar todo esto?» Sonreí y le pregunté, «¿Tienes hambre? ¿Quieres un poco?» Sus ojos se iluminaron. «Gracias, Lila». Cuando ella extendió la mano, notó que había una nota pegada a la caja. Evan había dejado un mensaje, recordándome que comiera bien. Justo cuando estaba a punto de decir algo, tomé la nota y la tiré a la basura. Ella inmediatamente cerró la boca y comió en silencio. Evan vino a buscarme después del trabajo, como si no tuviera trabajo propio. Su coche se estacionó en la entrada y mis compañeros de trabajo no pudieron ocultar su envidia, diciendo que tenía el marido perfecto. Me despedí de ellos con la mano y me senté en el asiento trasero. Evan me entregó una bebida caliente. Escuché que tosiste un poco ayer. Gracias. La tomé y la dejé junto a la puerta del coche. Actuamos como si nada hubiera pasado, manteniendo una fachada educada hasta que llegamos a casa. Cuando llegamos a la puerta, Evan no me siguió de inmediato. Solo cuando llegué a los escalones de la entrada, me alcanzó.
con el termo que me había dado antes. «Oh, lo siento. Lo dejé junto a la puerta lateral y me olvidé de él». Evan no respondió, solo se quedó allí de pie al pie de los escalones, mirándome. Estaba a contraluz, su rostro oculto en la sombra, ilegible. Después de una larga pausa, finalmente habló. «Lila, no has mencionado el divorcio porque todavía te preocupas por mí, ¿verdad?» Desvié la mirada de su rostro y miré al vacío. «Te equivocas», respondí con una sonrisa. «¿Por qué tuviste que presionarme? ¿Por qué obligarme a decirte claramente que ya no te amaba? ¿Por qué quitarte la máscara de la civilidad adulta, ocultando todos los lazos y enredos? El amor que una vez sentí por Evan murió el día que leí esa publicación. Sin amor, el matrimonio o el divorcio eran meramente un cálculo de beneficios. Al final, sin interés en nadie más, seguir casada con Evan me ofrecía la mayor ventaja. Las conexiones, los recursos que Evan podía proporcionar, fueron las razones por las que me quedé. Los hombres de negocios buscan el beneficio. Si el amor requiere sinceridad libre de cualquier interés, entonces una vez que el amor se desvanece, todo lo que le queda a Evan es el cálculo. Miré a Evan y sonreí. Mi mirada no vaciló. Solo estoy haciendo que las cosas sean lo mejor posible. ¿No lo entiendes, Evan? Nuestro matrimonio perdió su amor hace mucho tiempo. Todo lo que queda es una apariencia de armonía que enmascara cálculos distanciados, intentos arrepentidos de apaciguar. Una relación que se mantiene unida únicamente por el frío marco de la ley. Evan se tambaleó ligeramente hacia atrás. Pensé que se enojaría, que perdería los estribos, pero no lo hizo. En cambio, pareció tomar una respiración profunda, tragándose con fuerza todas sus emociones. Su voz era suave, como el aleteo de las alas de una mariposa, tan delicada que parecía que podría romperse con el más ligero toque. Está bien, siempre y cuando no menciones el divorcio. Por ahora no lo haré». Sonreí. Quiebro sin piedad las alas de la mariposa, pero si me encuentro con alguien que me conmueva de nuevo, no puedo decirlo con seguridad. «No, no puedes». La compostura de Evan se rompió al instante. «No puedes hacer esto. Te amo. No puedes amar a nadie más». Lila. No amaba a nadie más. Lila. No tenía ningún interés en verte perder el control. Abrí la puerta principal y entré. Evan. No te vuelvas loca. El amor no es algo que puedas controlar. Pero no hay razón para seguir aferrándote a él después de haber sido herida. Los 10 años que pasé amando a Evan en silencio fueron reales, pero nadie lo sabe mejor que yo. Antes de amar a alguien más, primero debes amarte a ti mismo. Si realmente te hubiera amado hasta el punto de perder toda la razón, no habría elegido mi futuro sin dudarlo cuando me fui al extranjero. El camino del amor es duro. Es fácil tropezar. Pero siempre tendré el coraje de amar de nuevo y la determinación de no mirar atrás, porque la persona que más amo siempre soy yo misma. Epílogo. Evan, ardiendo de fiebre, llamó a Lila. Llamada tras llamada, todo lo que oía era un tono de ocupado. «Lo siento, el número que marcó está ocupado en este momento». Colgó, volvió a llamar. Colgó, volvió a llamar. No podía comunicarse. En su estado de euforia, el teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Ni siquiera sabía si su última llamada había sido realizada. Cuando despertó, estaba en el hospital. Evan parpadeó ante las paredes blancas, aturdido durante un largo rato. De repente, alguien habló a su lado. «¡Estás despierto!». Era Lila. Extendió la mano, sintió su frente para tomarle la temperatura y luego le sirvió un vaso de agua. Por un momento, Evan pensó que estaba soñando hasta que sintió el toque frío en la frente. Intentó hablar, pero le ardía la garganta. Tomó el agua de Lila, bebió y se sintió un poco mejor.
Había pasado mucho tiempo desde que había visto este lado de Lila. En casa, los dos eran como extraños que compartieran un apartamento. Incluso cuando el comportamiento de Lila era amable, él sabía que era solo la cortesía que uno le brinda a un conocido. Lila. Habló rápidamente, queriendo preguntarle si había recibido sus llamadas, si lo había llevado al hospital, si se había quedado a su lado durante mucho tiempo. Pero antes de que pudiera terminar, Lila lo interrumpió. ¿Tienes hambre? ¿Qué te gustaría comer? Sopa de costillas de cerdo. Lo dijo a propósito. Cuando Lila estaba enferma, siempre le preparaba sopa de costillas de cerdo. Con el tiempo, Lila había insistido en aprender a prepararla ella misma, diciendo que cuando él enfermara, ella podría cuidarlo a cambio. Finalmente, él había cedido y le había enseñado. Lo mencionó ahora, con la esperanza de despertar algo en ella. Pero Lila no perdió el ritmo en la pantalla de su teléfono, solo asintió. Hice el pedido. Debería llegar pronto. Evan se congeló por un momento. Había esperado que ella misma lo preparara. Lila se puso de pie. Si necesitas algo, solo presiona el botón de llamada. La comida llegará en breve. Evan la miró, momentáneamente perdido. ¿A dónde vas? Tengo una reunión por la tarde, así que me voy. Lila asintió levemente y caminó hacia la puerta. Evan quería llamarla. La fiebre persistente le nublaba la mente. Estiró la mano y agarró el dobladillo de la camisa de Lila. Lila lo miró. ¿Podrías quedarte conmigo? Sabía que había dicho algo incorrecto porque la expresión de Lila cambió al instante, pero mantuvo la compostura. Lo siento, la reunión es importante. ¿Qué reunión podría ser más importante que una persona enferma? Quiso preguntarle. Quiso decirle, ¿no solía ser así? Quiso recordarle que una vez le había prometido cuidarlo bien. Incluso quiso decirle, dijiste, que me amabas. Pero no pudo decir ni una palabra. Los últimos restos de su razón le recordaron que él era el culpable de arruinarlo todo. Le soltó la camisa. Lo siento. Entonces, sigue. Al principio, Evan pensó que estaba bien siempre y cuando no se hubieran divorciado. Mientras siguieran casados, aún tenía tiempo para recuperar a Lila. Después de todo, ella lo amaba profundamente. Pero más tarde, se dio cuenta de que se había equivocado. Lila no aceptó sus intentos de reconciliación. En público, todavía actuaban como una pareja amorosa, pero a puertas cerradas, eran convivientes educados. Lila nunca comía el desayuno que preparaba Evan. Cuando él le hacía regalos, ella le devolvía el favor de vez en cuando, pero sus regalos parecían elegidos a la ligera, sin pensarlo 2 veces. Él pensó que estaba bien, creyendo que un día la conquistaría. Pero cuanto más lo intentaba, más fría se volvía. Regresar de una fiesta o de la casa de sus padres siempre era lo más difícil para Evan. El contraste golpeaba más fuerte entonces. La sonrisa que acababa de adornar su rostro se desvanecía cuando ella ya deslizaba su mano fuera de la de él. El calor que persistía en su brazo se desvanecía. Había discutido antes. Se había derrumbado incontables veces. Había dejado que Lila lo maldijera. Le había agarrado la mano. Le había rogado. Incluso se había dado una bofetada. La había mirado con los ojos enrojecidos, suplicándole que lo odiara. Pero Lila simplemente le soltó la mano y suspiró suavemente. «No hagas un escándalo». Su mirada era tranquila y él se sintió como un criminal al descubierto. De principio a fin, él había sido el que había montado una escena. Fue entonces cuando comprendió que el remordimiento y la angustia no significaban nada. Lila nunca daría marcha atrás. Así que se repetía una y otra vez. Mientras Lila no se divorcie de mí, será suficiente. Aunque me esté utilizando, calculando en mi contra, aunque no haya amor, todo estará bien. Mientras esté dispuesta a quedarse a mi lado, a seguir siendo mi esposa de nombre. Era suficiente. Pero esa promesa de ella se cernía sobre él como una espada, siempre amenazando con caer.
Nunca sabía cuándo caería, y el miedo de ese momento lo atormentaba constantemente. Lo que no podía soportar, lo que más temía, era la idea de que ella amara a otra persona. Evan permaneció en el hospital durante 2 días. Lila no llegó al segundo día. Cuando por fin regresó a casa, Lila no estaba por ningún lado. Le envió un mensaje y horas después recibió una respuesta, diciendo que estaba en un viaje de negocios. La última vez que habían hablado había sido hacía medio mes. Evan le había preguntado si estaba libre. Tenía 2 entradas para un musical de un amigo. No disfruto de los musicales, lo siento. Evan se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. Ella solía ir con él. Después, volvían caminando juntos, con la mano de Lila en su brazo, con pasos ligeros. Evan la miraba y sonreía. Hoy ha sido genial. No ha sido el musical lo que la ha hecho feliz. Ha sido estar juntos. Evan dudó, escribiendo y borrando su mensaje en el chat durante un rato, hasta que finalmente envió: «Salí del hospital». Después de un momento, lo retiró y lo reemplazó por «Buen viaje». No hubo respuesta. Evan suspiró y dejó el teléfono. La ciudad bullía por la noche. Las luces brillaban en todas las casas. La gente regresaba del trabajo. El olor a comida flotaba en el aire, acompañado por las risas de las familias. Evan no encendió las luces. Se sentó solo en la oscuridad. De repente sintió el vacío de su casa. Nunca lo había notado antes. Cuando Lila no estaba ocupada, le gustaba acurrucarse en el sofá para ver anime. Parecía un hábito que había adquirido cuando ella se quedó en su casa antes. Después de que Lila regresó de estudiar en el extranjero, Evan sintió que había madurado, que le resultaba un tanto extraña. Pero pronto se dio cuenta de que no había cambiado en absoluto. Todavía le encantaba ver anime, todavía lo llamaba hermano, se reía a carcajadas cuando estaba feliz y podía animarse fácilmente cuando estaba triste. En verdad, Evan estaba contento. En la oficina, Lila era inteligente y capaz. Todos elogiaban su independencia. Pero solo él lo sabía. Su pequeña niña todavía podía ser juguetona, ver anime infantil y reír y llorar con los personajes. Solo él lo sabía. Solía sentir una inmensa satisfacción. Solo él conocía ese lado de Lila. La noche en que Lila regresó de su viaje de negocios, no le había dicho su hora de llegada. Fue por casualidad que Evan se la encontró en la planta baja. Vio a Lila de pie frente a otro hombre. Los dos conversaban y Lila tenía una expresión que no había visto en mucho tiempo: vivaz y radiante. El hombre, con su típica mirada indiferente, parecía suavizarse en presencia de Lila, su mirada sutilmente gentil. Aunque no estaban tan cerca, había una armonía natural entre ellos, una sensación de exclusividad que ningún extraño podía alterar. De repente, Evan sintió una oleada de ira. Una punzada de amargura que no pudo identificar le llenó el pecho. Incluso le dieron ganas de correr hacia el hombre y darle un puñetazo en la cara, pero sabía que eso enfadaría a Lila. Quiso acercarse, rodearle los hombros con el brazo y decirle: «Gracias por traer de vuelta a mi esposa». Pero sus pies estaban pegados al suelo, incapaces de moverse. Más allá de la ira, una oleada de pánico lo golpeó aún más fuerte. La espada pendía de un hilo. ¿Podría ser él? Ese hombre. ¿Podría ser él? Lila se despidió y se dio la vuelta para caminar en su dirección. Antes de que su mente pudiera reaccionar, el cuerpo de Evan ya se había dado la vuelta y se dirigía a casa. Cuando Lila abrió la puerta, él la estaba esperando con el rostro pálido y forzando una sonrisa. Decidió evitar la confrontación. Mientras Lila estaba en la ducha, él revisó su historial de chat. Sabía que era despreciable, pero no podía evitarlo. Simplemente no podía aceptarlo. No podía aceptar la idea de que Lila amara a alguien más. El teléfono de Lila todavía tenía la misma contraseña que antes. No había cambiado, y lo desbloqueó fácilmente. En la parte superior estaba su amiga, Ana. Abrió el chat y lo miró. Ana: «Date prisa y divorciate, por favor.
Siento ganas de apuñalar a tu marido 2 veces, solo con mirarlo. Lila respondió con un emoji riendo. ¿Qué tipo te gusta? Te presentaré a alguien. Lars no es malo, ya sabes. Ella respondió con otro emoji. Evan salió del chat y encontró la cuenta de Lars. La nota de Lila era simple, solo Lars, sin nada que sugiriera intimidad. Abrió el chat y el último mensaje era de Lila. Gracias por dejarme, había respondido Lars cortésmente. No es ninguna molestia. El sonido del agua corriendo en el baño continuó. Evan se desplazó frenéticamente por sus mensajes. Habían estado charlando con frecuencia, sobre todo sobre trabajo, con alguna que otra muestra de preocupación contenida. Ambos habían tenido cuidado de mantenerse dentro de los límites. Nadie cruzó la línea. En su estado de aturdimiento, apareció un nuevo mensaje de Lars. Logré conseguir 2 entradas para la exhibición 20. Evan también conocía a Enkiste, era el anime favorito de Lila. Ya podía adivinar lo que diría Lars a continuación. Impulsado por la ira, casi quiso responder, No, no puedes. Pero apareció el siguiente mensaje, y no decía, Vamos juntos. En cambio, decía, Siéntete libre de ir con un amigo. Evan se quedó paralizado. Habría preferido que su charla hubiera estado llena de palabras coquetas y sugerentes. O que Lars, sabiendo que ella estaba casada, la hubiera invitado igualmente, cruzando deliberadamente la línea, o incluso que Lila, en un ataque de resentimiento, hubiera decidido engañarla para vengarse de él. De esa manera, al menos, estarían a mano y él no le echaría en cara sus faltas. Siempre y cuando pudieran volver a ser como antes. Pero cuanto más se mantenían a distancia, más feo se sentía. Cuanto más respetuosos eran, más despreciable se sentía. Mira, pensó, solo yo he hecho algo malo. Solo yo soy el deshonroso. Tal vez, Lila se dio cuenta de que él había mirado su teléfono, pero no lo confrontó. Evan pasaba todos los días con inquietud. La sensación de que la estaba perdiendo se hacía cada vez más fuerte y no podía hacer nada para detenerla. No importaba lo amable que fuera con Lila. Era como arrojar una piedra al mar sin recibir respuesta. En una tarde soleada y luminosa, Lila sacó a relucir el tema del divorcio. Llegó con los papeles del divorcio, se sentó frente a él y sonrió con calma. ¡Papeles del divorcio! Se sentó frente a él y sonrió con calma. ¡Divorciémonos! Finalmente había caído. En ese momento, la espada que colgaba sobre su cabeza cayó y lo atravesó de arriba abajo. Su corazón, ahora en la mitad izquierda de su cuerpo, latía cada vez más lento. Y la sangre se derramó por todas partes. Era como si realmente estuviera experimentando el dolor de un ataque al corazón, de la muerte. Incluso respirar se volvió difícil. ¿Es él? Le tomó un tiempo recuperar la voz, pero sonaba estridente, a diferencia de la suya. ¿Quién? Lars. ¿Te enamoraste de él? ¿Es eso? Ah. Lila se sorprendió brevemente, luego negó con la cabeza. No, no me enamoré de él. Solo quería darle una oportunidad, sonrió Lila. Darme una oportunidad a mí misma y a él también. Después de todo, antes de empezar una nueva relación, ¿no es necesario cerrar por completo la anterior? Evan sintió como si algo le hubiera apretado la garganta. Quería romper en pedazos el acuerdo de divorcio que tenía frente a él, pero después de un largo rato, simplemente dijo, Entiendo. Firmaré los papeles del divorcio después de revisarlos. Lila se sorprendió un momento. Luego sonrió genuinamente, complacida. Bien, te esperaré. Quería aferrarse a ella, pero temía que se enojara. Que así sea. Al menos, al final, le dejaría una salida digna y elegante. Evan hizo algunos ajustes al acuerdo de divorcio, dándole la mayor parte de los bienes a Lila. Ella lo llamó para preguntarle, «¿Es una compensación?»
La persona del otro lado se rió entre dientes, sin decir nada. Eso era solo una excusa. Solo quería dejarle una buena impresión en su despedida definitiva. Aunque las cosas ya se habían derrumbado entre ellos, el día que recogieron los certificados de divorcio, Lila llegó sola y se fue sola también. Cuando Evan se paró junto a la puerta, le preguntó, ¿te llevo? Lila sacudió la cabeza y dijo con calma, «Iré caminando. Ana me está esperando». Evan vio que su silueta se hacía más pequeña mientras se alejaba, hasta que desapareció de su vista. Era un día perfectamente agradable, pero él se sentía terrible, absolutamente terrible. Había querido hacerle una pregunta. ¿Alguna vez había estado resentida con él? Pero en verdad no había necesidad de preguntar. A ella no le importaría. Tal vez nunca perdería su tiempo en algo tan inútil, como el año en que llevó fruta a la casa de Lila y luego escuchó a su madre preguntar, ¿ya te has decidido? ¿De verdad te vas al extranjero? ¿Qué pasa con la persona que te gusta? ¿Estás dispuesta a dejarlo? Lila se rió entonces, con su voz juvenil dulce y brillante. Mamá, si no se trata de mi familia, entonces, para mí, mi futuro nunca ha sido una pregunta de opción múltiple. Siempre había sido así de resuelta.